Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de mujeres empoderadas. Y no hablamos del siglo de ahora o de los últimos años. Vamos a hablar de 1850. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la historia del lavavajilla. Que es algo que todos tenemos en casa, que nos resulta útil. eh, Entonces, pero decimos, ¿y cuándo nació esto? ¿A quién se le ocurrió esto? Y el tema, en 1850 se patentó un lavavajillas por un tal Joel Ounton, que patentó la idea, no el producto. Era la idea de que los platos y los cubiertos se laven en un aparato. El diagrama que presentó no resultó muy efectivo, no lo pudieron hacer. No era imposible adaptarlo a un producto chiquito para que sea familiar. Y quedó en la nada. En 1880, después de 30 años, una mujer patentaría y construiría ella misma, para mostrar que sí se puede, la primera máquina de lavar platos de manera mecánica, sin intervención humana, de tamaño familiar. Josephine Garis Cochrane, que había nacido el 8 de marzo de 1839 en Ashtabula, en Ohio, en Estados Unidos, era una dama de la alta sociedad que, gracias a su creatividad, puso en el mercado de Estados Unidos uno de los aparatos domésticos más solicitados del siglo actual. La pregunta es, ¿quién era esta Josephine? Había nacido en Ohio y había crecido entre Ohio e Indiana, siendo educada y criada por su padre, John Garis, que era un ingeniero hidráulico que tal vez inculcó en su hija la idea de la mecánica. Su madre, Irene Fitch, murió al nacer ella. Al nacer su única hermana, la hermana menor. Entonces la hermana menor quedó a cargo de una tía en Illinois y ella se quedó a vivir con su padre. Una vez que terminó sus estudios de high school, se fue a vivir con su tía y con su hermana en Illinois y allá conoce a un William Cottrell, que era un hombre de negocios, dedicado también a la política, y se casa cuando cumple 19 años. Cuando ella cumple sus 19 años, se casa con este hombre. Por supuesto, el marido estaba dedicado a la política, a los negocios, tenía empresas. Entonces a su casa venía un montón de gente. Siempre había una cena, una reunión con políticos, con comerciantes, con gente de la alta sociedad. Es decir, ella, a pesar de venir de un mundo pobre, se transforma en parte de esa alta sociedad. Las veladas eran largas, frecuentes, había mucho trabajo para hacer, entre otras cosas, lavar los múltiples platos que se ensuciaban en esas reuniones. Por supuesto que ella no lavaba los platos, sino que tenía personal que hacía eso. Pero pasaba que cada noche que se hacía una fiesta, se rompía algún plato por fallas humanas, digamos, al lavarlos, al recogerlos, al guardarlos. Pero esa vajilla le preocupaba a ella porque era una vajilla de porcelana china del siglo XVII. Entonces cada plato que se rompía lo sufría, digamos. No no por el dinero, sino porque eran casi históricos. Entonces decide cómo puedo hacer para que no se rompan más los platos. Entonces, como vemos, la idea que tienen los jóvenes emprendedores no es nueva. Es decir, el eslogan que tienen hoy los emprendedores es un problema, una solución. Esa es la ley del emprendedor. Es decir, hay un problema, ¿cómo lo soluciono y cómo lo comercializo?
Cuando todos ven un problema, un emprendedor ve un negocio. Eso pasa en el siglo XXI siempre. Y de ahí nacen los emprendedores. Y ella en el siglo XIX también vio eso. Un problema, una solución. Y el lema era, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Entonces empezó a trabajar en diseñar una máquina para lavar sus irreemplazables platos chinos, sin romperlos y alejado de las manos humanas, porque era el riesgo. Entonces, que pidió un herrero que fabricara una caldera de cobre, es un envase de cobre de tamaño mediano, que le agregó 3 conductos, es decir, de cobre cerrado, a la que le agregó 3 conductos, 2 para entrada y salida de agua y un tercero para la entrada del jabón. Dentro colocó una rueda con compartimientos, movidas por un pequeño motor muy lento, donde pudiera caber platos, vasos y cubiertos, utensilios que eran utilizados en una cena para mucha gente. Y eso empezó a funcionar. Por supuesto, lo primero que hizo fue patentar ese invento y lo presentó en la exposición Chicago de 1893, donde ganó el primer premio al mejor invento. Y de ahí nace el lavavajilla Cochrane, el premio, las bondades, la intervención que llegaron a oídos de inversores, que aprobaron la idea y empezaron a fabricar el nuevo aparato, porque era un aparato que no entendía muy bien, pero que solucionó un problema. A partir de ahí, Josephine funda la compañía Garis Cochrane, con la intervención de su marido, que después de su muerte, el 3 de agosto de 1913, cambian por el nombre de Whirlpool, para que aquellos que tienen algún producto Whirlpool sepa de dónde viene ese producto. Viene de una emprendedora de 1840, cuando empezó a ver que necesitaba, 1880, que necesitaba solucionar un problema. Este ejemplo de esta mujer, por eso hablo de mujeres empoderadas, nos da la idea de que hay un problema y tenemos que pensar cómo solucionarlo para ganar. Es decir, donde otros ven un problema, nosotros tenemos que ver una solución creativa y comercializable. Esto es lo que vio Josephine y es lo que puede ver cualquiera y analizarlo, y es lo que está pasando en el siglo XXI. Todos los días la tecnología y todo eso nos va dando soluciones y nos va dando ideas para nosotros poder hacer algo creativo. Muchas gracias.